Antes que nada, quiero agradecer a los nuevos miembros del canal. Bienvenidos a la membresía de Mystery Channel al nivel Elohim. Un abrazo a todos y gracias de nuevo. Para lograr un acercamiento a una mayor comprensión del papel del oro en nuestros orígenes, debemos focalizarnos en varios datos importantes. Primero veremos unas estadísticas actuales, luego veremos la relación de los antiguos con el oro y por último les daré mis opiniones personales, sensaciones, intuiciones, así que podrán ustedes tener una visión más amplia de este tema tan importante. Bienvenidos a Mystery Channel. Pónganse cómodos porque este video será un poco largo, pero espero que sea bastante útil para sus investigaciones. Durante un breve periodo, el dólar estadounidense estuvo respaldado por el oro, pero desde 1971 este ya no es el caso. Hoy en día, el dólar estadounidense se clasifica como dinero fiat. Eso significa que no está respaldado por ninguna mercancía física, como oro o plata. En cambio, está respaldado únicamente por la autoridad del gobierno emisor y la fe de la gente que tenga en este gobierno emisor. El dinero fiduciario tiene valor intrínseco porque el gobierno lo decreta. El sistema de moneda fiduciaria reemplazó el estándar de oro global. No sé si ustedes estaban enterados de esto y es muy bueno que sean conscientes de cómo funciona. Estamos viendo a grandes rasgos de una manera muy sencilla la economía mundial. En la década de 1970, este sistema de moneda fiduciaria reemplazó el estándar de oro global. Hoy en día, la mayoría de las principales monedas globales, como el dólar estadounidense, el euro, el yen o la rupia, son formas de dinero fiduciario. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué están acumulando el oro todavía si ya no es más un respaldo para la moneda? Bueno, quedémonos con esa pregunta. Aunque parezca obvia la respuesta, no den nada por sentado, amigos. Entonces, ¿por qué todavía tiene un valor tan alto y sigue siendo objeto de codicia y lujo el oro? Antes de buscar las respuestas a todos estos interrogantes, vamos a ver algunos datos interesantes e importantes. Las reservas de oro son los lingotes de oro en poder de un banco central. Este Banco Nacional protege la riqueza de la nación para garantizar que existan fondos para cumplir las promesas de pagos hechas por el gobierno del pueblo al pueblo en forma de moneda a otros países. Bien, pero si es así, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo práctico. En Italia, todo el oro que tenemos en reservas cubriría apenas un 5% de toda la deuda del país. Entonces volvemos nuevamente a la pregunta, ¿para qué le sirven esas reservas si ni siquiera cubre un gran porcentaje de una deuda solamente? Porque pensemos en todos los compromisos que tiene un país. ¿Será que es por eso que lo acumulan? ¿Para servir como una garantía de que podrán cubrir sus deudas? Pues en muchos países no es el caso. Normalmente este oro se guarda en una instalación de alta seguridad, a menudo subterránea, y con acceso limitado a cualquier persona que no sean personas altamente investigadas. En el 2024, las reservas más importantes en el mundo son, empezamos del mayor a menor, Estados Unidos con 8.133 toneladas. Esto es actualizado porque es del 2024. Alemania con 3.352 toneladas. También todos estos datos son del 2024. Italia está en el tercer lugar con 2.452 toneladas. Y les vuelvo a repetir, con todas esas toneladas, Italia no cubre ni siquiera un
10% de su deuda. Solo cubriría el 5%. Francia con 2.437 toneladas. Y hoy viendo las noticias, Francia está en la grande porque tienen una deuda altísima. Imagínense si la van a poder cubrir con 2.437 toneladas de oro. Para nada. Pero ahí están. Aquí hay que aclarar que en estos listados se excluye el Vaticano. Interesante. ¿Por qué? Bueno, yo como soy tan curiosa, fui a hacerle esa pregunta a ChatGPT y quiero exponerles lo que me respondió ChatGPT ante la pregunta. ¿Por qué motivo se excluye de los rankings de las reservas de oro de cada país? Se excluye al Vaticano. Vean las respuestas que me dio para que empecemos a meditar acerca de esto. El Vaticano no suele aparecer en los rankings de reservas de oro de los países por varias razones específicas relacionadas con su estatus único como Estado y su enfoque financiero. El Vaticano es un estado muy pequeño, con una población mínima y su principal misión es religiosa, no económica. Todo esto es respuesta de ChatGPT. A diferencia de otros países que gestionan grandes economías nacionales y acumulan oro como parte de sus reservas monetarias, el Vaticano no tiene una economía convencional que justifique su inclusión en estos rankings. ¿Será que es así? ¿Será verdad? Aquí dice que no tiene una economía convencional y esto lo está diciendo ChatGPT. Veamos. Yo averigüé por otras fuentes. El Banco del Vaticano está valorado en unos 65.000 millones de dólares. Los estados financieros del 2021 muestran que el Instituto para las Obras de Religión, llamado IOR en siglas, también conocido como el Banco del Vaticano, obtuvo un beneficio neto de 18,1 millones de euros y tenía un total de aproximadamente 2.800 millones de euros en activos, lo que equivale a más de 3.000 millones de dólares después de ajustar la inflación. El Banco de la Ciudad del Vaticano es una institución financiera privada sin sucursales, que ha estado en el centro de varios escándalos financieros. En los últimos años, la Iglesia ha trabajado para reformarlo y el año pasado, el exministro de Finanzas del Vaticano, el sacerdote, no los llamo padres, el sacerdote Juan Antonio Guerrero Alves habló con Vatican News sobre los estados financieros de la Santa Sede para el 2021, revelando que tenía 3.900 millones de euros en activos totales. Ajustado a dólares del 2023 son casi 5.000 millones de dólares. Yo extraje esta información de un sitio web llamado Marketplace. Es un sitio que habla de finanzas y que se puso en contacto además con funcionarios encargados de las finanzas del Vaticano. No es un sitio, un blogcito por ahí de alguien, no. Es un sitio de noticias financieras muy, muy especializado. Y el artículo se titula ¿Cuánto dinero tiene Dios? Buen título, ¿verdad? Si nos fijamos solo en la Iglesia Católica, Dios tiene al menos, y estamos poniendo, dicen ellos, un gran énfasis en ese al menos 73.000 millones de dólares en activos. Y dice al menos porque hay un gran secretismo respecto a estos activos de la iglesia. Esto hace que la iglesia sea casi tan rica como Michael Bloomberg, casi tan rica como el estado de Rhode Island y más rica que Costa de Marfil, Uzbekistán o Croacia. Fíjense bien. Decidimos analizar, esto lo dice la persona que escribe en la revista, la Iglesia Católica porque con 1.360 millones de miembros en todo el mundo, los católicos constituyen la mayor confesión del mayor grupo religioso del planeta. También es una de las más ricas. La Iglesia posee un enorme patrimonio que incluye miles de millones en bienes inmuebles. Además de lo del banco, tienen miles de millones en bienes inmuebles y obras de arte de incalculable valor, por no mencionar el Banco Vaticano.
Esto todo aparte del Banco Vaticano. Pero sus finanzas son en gran parte secretas. Según los expertos, es prácticamente imposible de contabilizar esa inmensa riqueza porque no lo permiten, no lo publican y no lo anuncian. No les gusta, por obvias razones. También hay iglesias nacionales en países como Estados Unidos y Alemania que tienen sistemas económicos descentralizados, dijo Jason Berry, un reportero de investigación que escribió el libro Render unto Rome. En otras palabras, la Arquidiócesis de Nueva York tiene muchas iglesias, muchas escuelas, muchos hospitales y muchos bienes inmuebles, dijo Berry, pero muy pocas de las diócesis emiten estados financieros que pasarían el examen de un contador público. Fíjense bien en todo esto y son datos reales. Teniendo en cuenta estas advertencias, esto es lo que sabemos sobre la riqueza de la Iglesia Católica. Esta respuesta que me dio Chad me pareció más realista. Ahora vamos a ver la respuesta que me dio, además de las otras. Cuando le pregunté por qué el Vaticano era tan secreto en sus finanzas, por qué no publicaba sus finanzas, me respondió esto. El Vaticano no publica regularmente información detallada sobre sus finanzas o reservas de oro. Su estructura financiera está bastante cerrada y a diferencia de la mayoría de los países, no se somete a la misma normativa de transparencia económica que otras naciones. Fíjense bien. Por lo tanto, no hay información clara sobre cuánto oro posee, lo que hace difícil incluirlo en el ranking oficial. Ahora sí, Chad está siendo sincero, ahora sí me está diciendo la verdad. En realidad, ellos no permiten que se hagan estas auditorías, que metan la nariz en sus finanzas. Ellos son muy autónomos y son un banco, tienen un banco y un banco es un banco. Ahí se mueve dinero, se mueven bienes. Entonces, ¿por qué no están mirando la contabilidad de ellos? Según Gerald Porschner, autor de God's Bankers, una historia de dinero y poder en el Vaticano, algunos de esos inmuebles son muy valiosos. Por ejemplo, la Catedral de San Patricio de Nueva York. Imagínense ustedes en cuánto podría valorar un promotor inmobiliario ese terreno, que está en el corazón de la Quinta Avenida. Eso debe valer un dineral. En Estados Unidos, las iglesias suelen estar exentas del impuesto sobre la renta, según el Servicio de Impuestos Internos. Posner dijo que fue criado como católico y recuerda que el párroco siempre hablaba de lo pobre que era la iglesia. Tal vez todos tenemos recuerdos de ese tipo de discursos cuando íbamos a la iglesia y de que no tenían suficiente dinero para renovaciones. ¿Se acuerdan cuando le pasan a uno la canastica para meter platica ahí porque tienen que hacer una renovación? Así que consiguen que la gente aporte dinero diciendo, necesitamos dinero, dijo señalando esta persona, Posner, que lo último que quiere la Iglesia Católica es que los medios de comunicación informen sobre su riqueza y por eso nunca ostenta su riqueza, aunque es inevitable verla porque lo podemos ver, solo que siempre dan esta sensación de ser pobres, de pobrecitos, pero si ustedes ven el Vaticano, bueno, ahí se ve todo el lujo posible y también en algunas iglesias, templos que hemos podido visitar y en los mismos obispos, aquí por ejemplo en Italia, cada uno tiene su tremenda villa, sus apartamentos espectaculares en Roma que valen cualquier cantidad de dinero. Es como una mafia. Imagínense ustedes un banco que no tiene control. Es perfecto para lavar dinero, para mover dineros de crímenes, de todo. Qué pena aquí con los católicos, pero es así. Y por eso es que ha habido tantos problemas y escándalos, porque por ahí pasan los millones por debajo. Es perfecto el Banco Vaticano para hacer ese tipo de cosas, porque
pasa desapercibido. Y no hablemos de otras cosas todavía peores. En fin, según los últimos datos del World Gold Council, Israel, Omán y Yemen no tienen reservas oficiales, porque yo estoy haciendo una investigación, quién tiene reservas, quién no, y voy a mirar qué historia tiene cada país. Entonces, no tienen reservas de oro en una región en la que el oro es una referencia monetaria milenaria. Interesante. Los Emiratos Árabes Unidos, uno de los centros de negociación de oro del mundo, se supone que solo tiene 5 toneladas, nada, en sus reservas de oro. La fuente, bueno, es el sitio de oroyfinanzas.com. En el 2019, los bancos centrales del mundo añadieron, todos los bancos centrales, 650 toneladas a sus reservas. Esto fue en el 2019 y es el segundo mayor incremento en 50 años. O sea que tenemos una novedad aquí. Miren, están empezando a aumentar sus reservas, siguiendo a las 656 toneladas añadidas en 2018. Va en aumento. Durante la última década, los bancos centrales han estado aumentando sus reservas de oro a un ritmo no visto en el último siglo. Esto lo encontré y lo verifiqué en internet. Efectivamente, China y Rusia, que antes no estaban como tan interesados, están también empezando a comprar oro. Algunos países lo están nuevamente reimportando, lo están trayendo porque tenían sus reservas en otros lados. O sea que estos movimientos hay que tenerlos ahí bajo el ojo, bajo la lupa. China, Rusia, Turquía, como les decía, Kazajistán, Uzbekistán e India han liderado la compra más masiva de oro. Fíjense bien, China, Rusia, Turquía, Kazajistán y Uzbekistán. Tengámoslos ahí. También se han visto grandes esfuerzos por los bancos centrales para repatriar su oro, como les comentaba, en el extranjero, que estaba en el extranjero almacenado, sobre todo en Nueva York y Londres. Están empezando a traer su oro. La explicación a estos movimientos es que la causa detrás de esto probablemente se encuentre en el temor. Estas son las respuestas oficiales, ¿no? Entonces ya después yo les voy a dar las mías que no están para nada alineadas con la oficialidad. Y son las mías, ¿no? Eso no lo he sacado de un libro y mi opinión se las voy a dar según mis investigaciones. Entonces, según la explicación oficial, dice que estos movimientos es porque eh, hay un temor de futura inestabilidad económica luego de la última crisis. El oro ha servido históricamente como una de las reservas de valor más estables y actualmente está demostrando su resiliencia frente a la caída del resto de los mercados. O sea, el oro inmutablemente siempre ahí ha tenido valor y no lo ha perdido y antes lo ha aumentado. Pero ¿será esto así? Hay una frase que me parece que se acerca mucho más a la cuestión. El oro brinda un respaldo más sólido y soberano para la riqueza de un país. Ojo con este término, soberano. Esto lo encontré yo como uno de los motivos, ¿no? Una de las motivaciones por la cual están recuperando su oro. Aquí dice, brinda un respaldo más sólido y soberano. ¿Por qué se habla de soberanía? Tengamos allí ese término. La soberanía. ¿Qué es la soberanía? Es un concepto fundamental en la teoría política y el derecho internacional, que se refiere al poder supremo y a la autoridad absoluta que tiene un Estado o entidad sobre su territorio y asuntos internos, sin estar subordinado a ningún otro poder o autoridad. Vean qué interesante. Vean qué interesante, la soberanía. Ya, bueno, tengamos esto allí, no nos vamos a olvidar. Esta soberanía te otorga autoridad máxima e independencia. ¿Te has preguntado por qué? Entonces, las respuestas son porque es escaso, porque tiene una gran ductibilidad,
porque es de una gran belleza, pero ¿son válidas? El oro tiene valor desde la prehistoria cuando estos conceptos no existían. La respuesta de su escasez, ductibilidad y belleza, pues para la prehistoria ser aplicable, cuando todavía no se sabían las aplicaciones, el deseo del oro viene desde que los señores que venían de afuera hicieron al hombre para trabajar en las minas. ¿Nos hicieron ya con una configuración para encontrarlo? ¿Es posible? Históricamente, la vigencia del patrón oro empezó durante el siglo XIX. Veamos un poquito de historia y vamos encontrando respuestas. Como base del sistema financiero internacional. Terminó a raíz de la Primera Guerra Mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero con el oro. Ya se sobrepasó. O sea, el oro ya no debería ser valorado así porque ya pues no es tan necesario en ese sentido. Y miren que eso fue mucho, eso fue antes de 1971, desde mucho antes. Miren, desde la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta pues que era inútil tener el oro como, digamos, como un respaldo de la moneda. Durante los acuerdos de Bretton Woods, se decidió adoptar el dólar estadounidense como divisa internacional bajo la condición de que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de ese país, sostuviera el patrón oro. Pero a partir del 71, el mismo se quiebra definitivamente. Ah, eso fue lo que sucedió. Se quebró, por lo que el dólar se convirtió de facto en una moneda. Es una moneda fiat respaldada por una imposición gubernamental estadounidense y sin valor intrínseco, pero con un valor legal propio. Empezamos a vivir todavía nuestra economía de una manera todavía más virtual, si se puede decir, de una manera como es increíble, porque ¿qué respalda esa moneda? Ya vamos a ver, porque ya no es el oro. Y sin embargo, Estados Unidos, el águila, tiene la reserva más grande de oro en el mundo y no se deshace de ella y ya vamos a ver todo esto. Ahora pasemos a nuestros ancestros. ¿Cómo veían ellos el oro? Porque es que ahí está la historia, hay que ir mucho más atrás. ¿Qué significaba para ellos y cómo lo usaban? Y recordemos cómo se produjo el oro, porque el oro se produjo a partir de explosiones de estrellas, de colisiones impresionantes, y así llegó también el oro aquí a la Tierra, seguramente en todo ese caos del inicio, cuando había colisiones, allí se fueron fusionando todos estos minerales y se fueron formando. Por eso en la Tierra entonces se encuentra el oro en la naturaleza. ¿Cómo era la economía sumeria? Eso es muy importante. Vamos a ver, en la cultura sumeria existían formas de intercambio, pero no monedas tal como la conocemos hoy. En lugar de una moneda física estándar, los sumerios usaban bienes como el grano, la cebada y el ganado. Unidades de cambio eran estas y que eran cosas útiles, cosas que se podían comer, cosas necesarias. Totalmente lógico. Lo que no es lógico es el oro, pero continuemos. El sistema económico de los sumerios estaba altamente vinculado a los templos y palacios. Recordemos que los llamados templos eran los lugares más importantes, donde se encontraba toda la burocracia y donde se encontraba el señor Dingir, que era el llegado de allá arriba, que dirigía todas las cosas, enseñaba, culturaba, les enseñaba, les explicaba las cosas a los intermediarios llamados sacerdotes, que fueron los Lugal, que después se convirtieron en reyes. Toda esa historia más o menos ya se las he ido narrando. Y ahí se hacían talleres, allí se construían, se hacían cosas y ahí se trabajaba el oro. Donde hay un dinguir, hay oro. O viceversa. Donde hay oro, hay un dinguir. En esos lugares, los bienes podían almacenarse y eran como almacenes y se distribuían como forma de pago por el trabajo
o para realizar intercambios con otras ciudades o regiones. El concepto de una moneda estandarizada no se desarrolló hasta siglos después en otras culturas, pero los sumerios ya habían establecido esta idea del intercambio, del sistema de trueque. Al investigar la relación de los sumerios con el oro, yo quise resaltar unos datos interesantes. Los sumerios no usaban para ellos el oro. Este oro era reservado para sus dingir, para sus dioses. Esto es muy importante porque es que en esa época el humano no asumía que el oro era suyo. Por eso tampoco era una moneda de intercambio, era una cosa en ese sentido sagrada, o sea, reservada para los dioses. Eso deben tenerlo muy claro porque nos dice mucho acerca de la historia. Recordemos la historia que nos narraron a través de lo que los Anunnaki vinieron a buscar aquí. Los lingotes de plata se utilizaban más comúnmente que el oro, porque era más, seguramente, más útil para ellos en ese momento. Recordemos que el oro es blandito, así que para ellos era más resistente seguramente la plata. Esto a mí me hace recordar el mismo fenómeno que pudimos ver en los nativos americanos. Recordemos que cuando llegan, pues de las crónicas que tenemos, a partir de esas crónicas tenemos noticias de los exploradores que llegan europeos, porque sabemos ya bien que fueron visitados por muchas otras culturas como los egipcios, en fin. Pero las noticias que tenemos por escritos, códices y ya documentado, documentadísimo, son las narraciones de estos europeos que llegaron, donde las poblaciones indígenas americanas, y ellos se dieron cuenta que había una abundancia de oro tremenda y que ellos mismos les ofrecían el oro, les decían, llévatelo porque seguramente tú quieres nuestro oro, pero los indígenas no usaban el oro como moneda de intercambio. Era más una cosa de prestigio, porque si el rey se ponía brazaletes y cosas, quería decir que estaba en contacto con sus señores o dioses, como los quieran llamar, y que tenían esa afinidad con ellos y que también tenían importancia. O sea que el resto de la gente no era que usara tantísimo oro, en cambio los caciques, estos reyes, los de la soberanía indígena, ellos sí podían tener el oro. Siempre ha estado reservado para las élites, pero eso tiene su historia porque las élites fueron las primeras personas en contactarse con estos llamados dioses y recordemos que la primera casta élite eran los sacerdotes, siempre. Después ya fueron los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, el oro era un material prestigioso. Continúa a usarse esta palabra de prestigio. Aunque el oro no era la base del sistema económico, era apreciado y utilizado para fabricar objetos ceremoniales, como dice la oficialidad, ceremonias de ritual. Lo usaban en joyas y en ocasiones para las ofrendas a los dioses. Entonces, siempre el oro ha estado siempre ligado a los dioses, siempre, desde sus inicios. En las tablillas cuneiformes que han sido descifradas, el oro se menciona en contextos como estos: inventarios y registros de ofrendas. En textos de los templos, el oro aparece como uno de los materiales ofrecidos a los dioses. Y estamos hablando de textos oficiales sumerios. Estos registros detallan las cantidades y el tipo de objetos hechos de oro, lo que refleja su valor simbólico, dicen ellos, y religioso. Simbólico nada, es un valor real intrínseco para sus dioses, nada simbólico, ni religioso. Es muy práctico. Los dioses quieren el oro, nosotros se los damos. Es eso. Pero obviamente nos van a estar siempre diciendo simbólico, religioso, en fin.
El oro se empleaba en la creación de estatuillas, ornamentos y otros objetos de valor destinados a las élites o deidades. Estos objetos se describen en tablillas relacionadas con las actividades de los talleres reales, lo que les decía, o de los llamados templos. Y aquí, en esta conclusión de un medio oficial informativo, está la clave de todo. A ver, pongan atención. A pesar de su uso, el oro no aparece con la misma frecuencia que la plata o bienes de intercambio más comunes como la cebada, el ganado, lo que indica su papel secundario en la economía. No estaba dentro de la economía el oro. Dentro de la economía diaria no estaba, pero importante, era muy importante en términos, vuelven nuevamente a decir simbólicos, yo diría mejor de prestigio. Eso es la clave, el prestigio, el prestigio. Siempre. Así que ellos lo llaman simbólico. Simbólico no. Te daba prestigio ante los dioses y luego, obviamente, ante los otros humanos. Cuando yo indagué respecto a las minas más cercanas, se me abrieron unas puertas a otros datos muy interesantes. Y quiero que pongan atención a esto. Las minas más cercanas a la región de Sumer, ubicada en el sur de Mesopotamia, en lo que hoy día es Irak, se encontraban en áreas montañosas circunstantes y otras regiones más cercanas. Aquí están las ubicaciones principales de minas cercanas que suministraban metales preciosos y minerales a Sumer. Montañas de Zagros, actual Irán. Las montañas Zagros, ubicadas al este de Mesopotamia y en lo que hoy día es Irán, tenían un significado, como dice la oficialidad, simbólico. Para los sumerios, las montañas representaban un límite natural que separaba el mundo conocido del territorio de los dioses y espíritus. Esto lo extraje de una información oficial. Y yo les digo, recordemos que los Elohim y Teoi, ¿dónde era que se ubicaban la mayor parte del tiempo? En los montes más altos. El Olimpo era el hogar de los Teoi. Y Yahvé usó como punto de encuentro con Moisés el monte Sinaí, u Horeb. Esto lo vemos en Éxodo 19:20. El monte Moriah es donde Abraham fue probado por Yahvé y se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Según la tradición judía, este monte es también el lugar donde se construyó el templo de Salomón en Jerusalén. En el monte Carmelo, ubicado en el norte de Israel, el profeta Isaías se supone que confrontó a los profetas de Baal en un famoso enfrentamiento para demostrar el poder de Yahvé frente a los otros Elohim. Quizás por eso era el Shaddai, el de las montañas. Recordemos que este es uno de los epítetos que se le otorgan a Yahvé. El monte Sión es un símbolo central en la presencia de Dios y su reinado. En la llamada mitología sumeria, los montes sagrados tienen una gran importancia simbólica, ya que marcan la frontera entre el mundo humano y lo divino. A ver, obviamente en los libros oficiales encontramos todo esto de simbólico, humano y divino, pero miremoslo desde otra perspectiva. Para los sumerios, esas montañas significaban mucho más. Para ellos era entrar en contacto con estos dingir, allí justamente donde estaban los metales preciosos, donde estaba obviamente el oro. Si bien no hay una referencia específica a un único monte sagrado en todos los textos sumerios, se cree que ciertos montes o montañas, como los sagros, eran considerados lugares donde lo terrenal y lo celestial se encontraban. Claro, recordemos de dónde venían estos Dingir o Anunnaki. Los sumerios veían las montañas como moradas de estos dioses y símbolos de poder y divinidad. Los montes se mencionan en varios mitos sumerios como lugares sagrados y en algunos casos como puntos de acceso a los reinos divinos. Vean qué interesante esto. Estos montes se consideraban barreras naturales y místicas, dice el texto,
entre el mundo de los dioses, llamados dioses, y el de los humanos. Ahora bien, yo hago un paréntesis. Recordemos que las pirámides eran también llamadas lugar elevado. Recordemos que las llamaban Mer, que significa lugar elevado. Recordemos también que en Mesopotamia construían las casas para los señores Dingir más altas que las del resto de ciudadanos o las casas de habitación. Tal vez esa famosa creencia de que eran portales entre lo divino y lo terreno, que esto también lo comparten otras civilizaciones como la egipcia, y cuando se habla de los viajes de Ra y todo esto, y que muchos dicen que la pirámide era un portal. Yo me pregunto si no era realmente, literalmente, más que un portal, era un puerto, o sea, un lugar donde ellos, estos dioses, entraban y luego, después de pronto, se los llevaban en sus naves, o de pronto tenían ya desarrollada esa tecnología de la teletransportación. ¿Quién sabe? Es posible que todas estas personas vieran que sus llamados dioses entraban a estos lugares y luego se iban. Así que ellos que decían, bueno, en el caso de los egipcios, podrían decir que se iban a la otra tierra, como está escrito en el, creo que es en el libro, no recuerdo si es el de las puertas o en el de los muertos, pero ellos hablan de de otra tierra que cuando sus dioses o Ra se iba a otra tierra, a otra tierra quiere decir a un lugar muy parecido al nuestro, pero en otro lugar. Obviamente, todo esto los estudiosos oficiales pues lo llaman simbólico, lo llaman mitología, lo llaman religión, creencias religiosas, que ellos crean en un más allá. Pero miren qué interesante que aquí hay un dato que quiero que ustedes tengan muy fresco en sus mentes. Los sumerios no creían en un cielo en el sentido de un lugar de recompensa, y esto es oficial, esto es una información que encontré en mis libros. No creían en una recompensa espiritual después de la muerte. Esto es muy concreto. En lugar de ello, su concepto del más allá estaba centrado en el inframundo oscuro del Kur. Pues vengan, les digo una cosa. Bueno, esperen, sigamos con esta definición oficial. Dice que el inframundo oscuro de Kur, donde las almas iban a una existencia sombría bajo el gobierno de Ereshkigal. Todo muy real, porque Kur existe y Ereshkigal también. El inframundo sumerio estaba más alineado con una visión pesimista de estos pobres sumerios y sombría de la vida después de la muerte, sin las nociones de recompensa o castigo que se encuentran en las religiones posteriores. Bueno, a mí me da mucha ternura porque ellos, pues los vemos como pesimistas, pero yo diría que eran más realistas porque ellos estaban más cercanos a las fuentes directamente de la realidad. Y yo les digo una cosa, recordemos que Kur no es otra cosa que montaña. Kur significa montaña. Y la lectura que se hace de este término hoy día es inframundo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos interpretándolo así? Simplemente los sumerios en Kur o montaña se encontraban con los Dingir. Por esto los sumerólogos dicen que ese era el inframundo de los sumerios. Miren la lectura nuestra como hombres contemporáneos o modernos. Vemos todo desde nuestro punto de vista. Nosotros creemos que nuestros antepasados eran personas muy creyentes, muy digamos, supersticiosas, eran muy primitivos y resulta que todo lo contrario, porque eran muy avanzados en cuanto a conocimiento de muchas cosas que hoy nosotros apenas estamos redescubriendo. Así que esta gente no era tonta, ellos sabían que el Kur era un lugar físico y un día vamos a hacer un análisis de todo esto más profundo, pero hoy estamos hablando del oro, entonces no puedo hacer estos paréntesis. Ya les hice paréntesis grandísimos, pero me gusta relacionarles informaciones porque es que yo no les traigo aquí cosas
sin fundamentos. Eso es lo importante, que ustedes tengan bases sólidas para poder asumir esta nueva información. De manera que se dice que los sumerios entraban a esos lugares con un gran respeto. ¿Qué lugares? Pues a las montañas, como los sagros, donde estaba el oro y estos metales muy preciosos, donde seguramente ahí también estaban sus dioses, porque ellos tenían un gran interés en esos minerales y es posible que fueran allí a extraerlo, seguramente. Entonces, pues los sumerios cuando entraban allí, entraban con mucha precaución y mucho temor también y mucho respeto. Pero aquí lo hablan como si fuera una cosa mística y no es mística, es una cosa muy concreta y real. Kur puede ser también país o tierra. Esto etimológicamente tiene estos significados como tierra, país, montaña. Y por ejemplo, hay un ejemplo práctico que es Kurnuya, llamado el país de la muerte. No sé si en español es Kurnugia, no sé la pronunciación original como sea, pero es Kurnuya o Kurnugia, que le llaman el país de la muerte. Yo pienso que había lugares donde pasaban cosas, era una especie de distritos donde tal vez, no sé, yo me hago estos razonamientos, pero podría ser donde llevaban quizás a las personas, a los criminales o quizás a personas que las castigaban así y entonces nosotros hoy decimos como estudiosos oficiales que ese era el infierno y que ahí los torturaban, pero miren que ellos no creían en torturas eternas, castigos eternos, no creían en eso, ni siquiera en un cielo, o sea, una compensación o castigo eterno. Eso no era idea original del pueblo sumerio, de manera que no vengan a inventar estas cosas y hay que desmontar todas esas fantasías de que ellos crean el infierno, cielo, espíritus y todas estas cosas. Después, lo de los espíritus sí se introdujo, pero digamos que el pueblo original no creía en todas estas cosas. Eran muy concretos: la montaña, la tierra desolada, el lugar que da miedo, pues entonces hoy lo llamamos infierno, ¿no? Todo esto nos sirve para concluir que el hombre contemporáneo ha entendido muy poco a los antiguos, que la gran importancia del oro, que no pierde su valor, tiene una historia también muy mal interpretada y que se nos ha impedido ver de dónde viene su real valor. Entre todos los metales y minerales, el oro no es el único que brilla o que tiene ese color o que tiene gran conductibilidad de la electricidad o que es blandito, que es manejable. Sus propiedades realmente valiosas se vinieron a descubrir hace poco, mucho después de que ya lo habían extraído y lo habían usado para ofrendas a los dioses y para adornarse ellos mismos. ¿Por qué entonces en la antigüedad más remota se le daba, este oro daba prestigio? ¿Por qué? Empecemos por la antigüedad y luego observemos nuestro presente. Dicen que el primer humano que vio una pepita de oro se lo llevó a su cueva. Su brillo lo fascinó. Luego seguramente otros lo imitaron. Pero si fue así, ¿por qué los indígenas ya de la América y los mismos sumerios no le daban esa importancia, digamos, como valor de intercambio? Porque si era tan bello y estaban tan fascinados con ese oro y ya hacían joyas, pero ¿para quiénes? Para los dioses. ¿Por qué no era una moneda ya de intercambio para el tiempo de los sumerios? O para el tiempo de los indígenas en América, que también, que es mucho más reciente. Entonces, solo los dioses eran los dueños de ese oro. Solo ellos tenían derecho a ese metal, que al final ni los mismos indígenas, ni los mismos sumerios normales, o sea, la gente común que no eran sacerdotes, entendían para qué podría servir o por qué era tan valioso. El deseo por el oro se extendió cuando partieron los Dingir y quedaron las élites humanas y quizás también semi-humanas. Ellos pretendieron ser tan importantes como esos dioses que se fueron
y que exigieron oro, exactamente lo mismo. Así empieza la ambición y la comprensión de que tenerlo significaba ser importante y prestigioso. Los dioses, antes de partir, seguramente habrán dejado sus recomendaciones. Seguramente les habrán dicho a sus sacerdotes, mediadores o reyes que lo acumularan, que lo tuvieran allí, porque cuando ellos regresaran, querían ver ese oro y el que más oro tuviera sería con el que más, digamos, sería un interlocutor de prestigio. Eso es el valor del oro, es prestigio. El rey, gobernante o sacerdote que tenga más oro sería entonces ese interlocutor, como sucedió en el pasado. Esa instrucción prevalece todavía hoy. Acumular oro es un refugio seguro, como lo dicen en finanzas, porque es que cuando uno pregunta, dicen es que el oro es el refugio seguro. Es un término en finanzas, pero ¿será así? A ver, en condiciones de bienestar, sí, porque se puede comprar cosas, porque se pueden pagar servicios, porque tú puedes pagar tu deuda, porque tú puedes comprar conciencias, comprar armas, comprar naciones, tú puedes comprar lo que quieras con ese oro, es verdad. Pero pónganse ustedes a pensar una cosa, empecemos a razonar, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y bien lo dijo Einstein, la cuarta se pelearía con palos y piedras. ¿Por qué dijo eso? Pues porque una tercera mundial hoy, una tercera guerra significa la aniquilación. Se acaba todo. Digamos que no destruyan todos los países, pero con las bombas que hay van a envenenar todo el agua, el aire, los animales van a morir, va a morir toda la vegetación y al final pues ya no va a quedar nada. En esas circunstancias, ¿el oro vale algo? ¿Qué se puede comprar con ese oro? ¿Quién se va a poner a buscar oro en esas circunstancias? Nadie. Ya hemos visto películas y a mí me dicen, ay, no hables de películas, que eso es muy superficial. No, las películas dicen mucho y yo siempre las veo por eso. Y ya hemos visto películas donde, ¿qué es lo que buscan esos supervivientes? Aparte de la poca hierba que pueda crecer, que no esté envenenada, o el único animalito que ya estará todo contaminado. Pero del desespero, pues cualquier cosa comestible se come. El agua también estará contaminada, pero sigue siendo muy valiosa. Pues el petróleo, la gasolina. La gasolina será el mayor tesoro porque la gasolina significa, será invaluable, te da combustión. Eso va a ser importantísimo, la gasolina para moverte, si es que funciona algún vehículo, para calentarte, en fin. Es muy importante tener la gasolina, tener el agua que se pueda usar y obviamente el alimento. El oro no va a servir para nada. En una situación de sobrevivencia, el oro pierde absolutamente su valor. En el momento en que estos individuos regresen, si van a regresar, ¿qué es lo primero que van a buscar? Esa nación o institución que tenga más oro. Y si ustedes se dan cuenta cómo es de difícil encontrar la reserva del Vaticano, pues yo encontré un medio donde decía todas las toneladas que tienen y es, como les digo, muy difícil saber, pero tiene muchas toneladas almacenadas. Y no es casualidad que sean precisamente ellos a invertir tanto en esos telescopios enormes. Ellos sí los están esperando. Y saben que cuando lleguen, ellos van a decir, mira, yo tengo todo este oro. Y Estados Unidos va a decir, mira mi cantidad de oro. O sea que yo tengo importancia, yo tengo prestigio, yo soy soberano. Recordemos ese término, te da soberanidad. Y no para pagarte la deuda. O sea, esos son asuntos mundanos que estamos resolviendo, ¿no? Y que compramos y esto, pero la real importancia va mucho más allá. Y no sé si lo vamos a saber nosotros, o sea, esta generación o mucho más adelante, pero el que tenga el oro es el que va a poder negociar, el que va a poder de pronto. Puede ser que esa gente que viene
estos individuos tengan ese código también para ellos, porque yo recuerdo en las narraciones, nuestros indígenas, por ejemplo, ellos que decían que estaban esperando sus primeros padres y le reservaban ese oro. O sea, es como una muestra de, mira, yo te esperé y creí en tu promesa, yo te creí la promesa. Entonces, para mí, Vaticano quiere como estar muy adelante y decir, yo soy el interlocutor. Mm. Eh, y por otro lado, están otros pensamientos, porque hay que ver qué hacen los otros, hay que tenerlos como en cuenta, qué están haciendo los otros, las otras naciones, por qué tienen el oro, por qué no lo tienen, por qué no les interesa acumularlo, porque otros sí. Eso es lo que hay que seguir investigando, porque no todas las naciones importantes han adquirido oro. Me llama la atención que Inglaterra parece que no le interesa mucho ese. Tengo que actualizar bien esos datos, tengo que mirar ellos a qué estirpe pertenecen, investigar un poco al respecto, porque es mucha información la que estoy recogiendo y todavía tenemos que llegar a eso. Entonces, miren, nuestra economía se basa en humo, es neblina, porque se basa en la confianza. La confianza, imagínense eso. Eso es la economía, la confianza que tiene una nación para responder y todo esto. No es el oro, en realidad. El oro es importante no para la economía. Todo es aparente, porque ya les digo, cuando estos individuos vuelvan, la economía no existe más, la religión se cayó, se cae el sistema, se derrumba y ya la gente dice, esto se fue porque nos mintieron en todo. Apenas aparezcan estos, se cae todo el sistema que teníamos, todo, ya no vale nada, ya el dinero no vale nada, ya tus bienes no valen nada, todo cambia. No ha sucedido porque eso es lo que quieren evitar precisamente, pero si en algún momento ya digan, decidan que eso se va a saber y de pronto vengan así de una manera contundente, pues ya les digo. Esto, bueno, no lo digo en las palabras coloquiales, pero esto se fue, esto se cae, se derrumbó todo el sistema. Pero a los que tengan el oro, si son estos, a los que les importa tanto ese oro y que lo codician tanto, pues probablemente puedan tratar y puedan, digamos, los ven como más, como un tú a tú, puede ser, ¿no? Y tampoco está dicho, ¿no? Pero estas personas aquí, estos humanos, se están haciendo como a la idea de que les va a dar prestigio, pero yo lo pongo mucho en duda porque que tengas el oro no es que te cambie lo que tú eres, pero no sé qué códigos manejan. De pronto, esta gente sí lo sabe. Puede ser que ciertos líderes mundiales deben estar informados de esto. Los líderes mundiales, digamos, los más importantes, están informados de esto. Y seguramente toman muchas decisiones basándose en eso. Y esto de comprar el oro me viene en mente, ¿no será que están próximos a venir? ¿No será que por ahí hay alguna noticia? Casualmente, últimamente están detectando cosas que se están acercando. No lo sé, yo solo me hago preguntas. ¿Podría tener conexión con estos movimientos nuevos del oro? Porque no me digan que es porque están en guerra, porque sí, como les dije, si esto se destruye, el oro, ese oro no les va a servir para nada. Les puede servir siempre que hay bienestar. El oro sirve solo cuando hay bienestar, cuando hay algo que comprar, cuando tenemos todo y nos podemos permitir esos lujos para comprar armas también. Pero si ya sucedió la destrucción o hubo un cataclismo o hubo algo muy grave, el oro no les va a servir para absolutamente nada. Así que amigos, analicemos bien todo esto porque nos engañan mucho con esto del oro. Yo he hecho mis búsquedas de qué dicen los supuestos expertos, qué dicen los unos y los otros, unos más poéticos, unos más realistas, más,
pero ninguno está dando estas respuestas porque ninguno les va a hablar de esta realidad que nosotros somos seres de un cosmos, somos seres universales, estamos en un universo y tenemos una historia y hemos sido contactados por otras culturas. Esto nunca lo van a tener en cuenta y lo van a esconder. Por eso no hay respuestas a tantos interrogantes. Y ahora sí me despido de ustedes. Espero que les haya agradado este video y que dejen sus comentarios y un buen me gusta como apoyo al canal. No se olviden nunca de dejar su me gusta porque eso ayuda a que YouTube promueva más los videos. Y la idea es llegarle a más personas para que puedan adquirir esta información. Estos videos son de poner atención porque no son para entretener, así que pues las personas que de pronto quieren solo pasar el tiempo pues se van a aburrir. Esto seguramente es una información que yo me tomo horas, días enteros, días para encontrarles cada información, pero cada vez va a estar más enriquecida porque voy uniendo cabos con otros datos y esa es la idea. Hay que tener muchos datos, mucha información colateral para poder formar ya algo como más global. Me despido con ustedes con un gran abrazo, amigos, y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.